Buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Propuesta Final, domingo 3 de marzo, año 2019. Muchísimas gracias por su compañía en esta su propuesta final, señor Valenzuela. Buenas noches. Salud. ¿Usted tenía alguna duda de que estamos en marzo? Llegó marzo. Que Usted estaba esperando marzo. me lleva rápido, entonces no. Anda complicada. Ando complicada, sí. ¿Qué hizo hoy durante el día? Con los tiempos. Hoy domingo. Sí. Lauren me ha agotado bastante. Es una excusa que usted tiene ahora. El nombre de esa... Ay, Dios. Lauren. Bueno, encantado de compartir esta jornada con Pero usted. bueno, se vaya, entramos al primer trimestre de este año. A partir de marzo, el rumbo del país, de las tareas propias del gobierno del Estado, del empresariado, Sí, o sea, la armonización, dinamiza. el dinamismo que se persigue entrando el año, que es casi imposible, Sí. porque hay como un... Es como a partir de unos ahora. movimientos. Es Es como a partir de ahora, a partir de Ok. este mes que se siente y ahí dependen muchas cosas, las instituciones que no le había entrado el asunto del presupuesto, los aprovisionamientos, entre otras, por ejemplo. Todo eso arranca ahora en marzo. Marzo es un mes esperado políticamente también, aunque conforme al discurso del presidente del fin de semana, muchas de estas cosas pueden ser modificadas en lo adelante en función a la propia reunión del comité político del PLD mañana, lunes, con temas interesantes que tiene, a propósito del discurso, de la forma en que concluyó el presidente y lo que esto ha significado. La respuesta de la población, de una parte de su propio partido, el de la Liberación Dominicana, y bueno, entre otros temas interesantes tenemos para compartir con ustedes esta noche. Como siempre estamos siempre muy agradecidos de compartir esta jornada con ustedes. Ese ha sido el tema, a propósito de lo que comentaba del discurso, del rumbo político, del ambiente político que hay. El presidente Danilo Medina rindió cuentas ante la reunión conjunta de la Asamblea Nacional en nuestro Congreso y ahí salieron los grandes temas, las grandes realizaciones de su gobierno desde el año 2012 y, cómo no, haciendo uso de las atribuciones y el mandato, más bien, de la Constitución de la República, las ejecutorias del año 2018. Obviamente, al final de su discurso, con todas las luces resaltadas, y quienes estaban esperando, bueno, tiene que citar tal tema, tiene que hablar de las faltas que tenemos en el orden del control de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Pero bueno, tiene que hablar de lo que se está haciendo, no de pesimismo. De hecho, los presidentes, no aquí, en todo el mundo, siempre tienen el mensaje del positivismo, de la esperanza, de la renovación. Todo eso siempre en cualquier alocución que se vayan a dirigir a la nación, porque el pueblo lo está esperando. Decíamos en la semana sobre la necesidad permanente que tiene el pueblo de que sus líderes le hablen, de que su presidente le hable. Y obviamente luego de enumerar, de enunciar cada una de estas realizaciones, grandes logros de la gestión de Danilo Medina, concluye con ese componente motivador y el componente político que ha generado un debate interesante también durante toda la semana aquí en el país. Así es, sin duda 2 horas y 2 horas y medias. Sí, el discurso más largo en lo que lleva el presidente, ¿no? De su primer cuatrienio en principio y en lo que va ahora de este segundo. Sí. Muchos temas importantes, el tema del aumento salarial, que ha sido una petición del gobernador del Banco Central en varias ocasiones, partiendo del crecimiento económico de nuestro país. Ha sido una petición del gobernador del Banco Central y de otros sectores de nuestro país para que la riqueza, para que el dinamismo se sienta en los que menos tienen. Entonces, a partir del próximo 1 de abril, si mal no recuerdo, será el aumento salarial de un 100% para el salario mínimo. Que dicho sea de paso, tenemos varios salarios mínimos, no tenemos un solo,
de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, nuestro país no tiene un solo salario mínimo, o sea, depende en qué renglón. Era el salario mínimo al gobierno central. Exactamente, pero depende en qué renglón estemos, va a depender el salario mínimo. Pero bueno, en sentido general, pienso que esa fue una muy buena noticia de parte del presidente. El tema de la eliminación en los próximos 10 días del anticipo, que ha sido un dolor de cabeza para los pequeños negocios, hasta una facturación de 8 millones de pesos. Sí. Esa es una buena noticia, porque eso sí ha dado dolor de cabeza y ha tronchado muchísimos negocios que no encuentran cómo pagar por adelantado un dinero que todavía no se han ganado. El tema del primer empleo para los jóvenes, pienso que fue otro punto favorable también, aunque yo no sé, el primer empleo, un subsidio para esas empresas que contraten a esos jóvenes, yo no sé qué tan favorable sea. O sea, el empleo para el joven siempre es importante, pero en vez de crear el empleo, no sé, ¿por qué mejor no motivarlos a crear su propio negocio? Entonces ese subsidio que se le va a dar a las empresas, pienso yo que hubiese sido mejor dárselo directamente al joven. Esa es una idea que pienso que tenemos que salir de la idea de emplearnos y de mejor crear nuestros propios proyectos y así poder tener otras contrataciones y poder facilitar el empleo a otras personas. Hay que ver las variables que se descartaron. Por ejemplo, el riesgo de poner el dinero a la persona y no... Bueno, hay que ver todas esas variables. Me imagino que el presidente y su equipo vieron todos esos detalles antes de. O sea, nos hemos preguntado de dónde vamos a sacar el dinero para el aumento salarial, por ejemplo, si no está programado en el presupuesto de este año. Pero el presidente no iba a ir allí a hablarlo, hablar algo sin tenerlo estipulado de dónde lo va a sacar. Debe tenerlo identificado. Yo espero que no sea de préstamos, que no tengamos que ir a préstamos para lograr esa petición de varios sectores. El tema de la eliminación o ir de manera gradual eliminando la tan abultada comisión que cobran las AFP, de ese 30%, irlo disminuyendo, un 30% solo por ser intermediario. Sí. Porque ahí no hacen absolutamente nada. Entonces, esa fue otra muy buena noticia del presidente de la República. Al final todo el mundo entonces se hacía la misma pregunta, ¿fue un discurso para reelección? ¿Fue un discurso reeleccionista? Pienso que fue un discurso bastante esperanzador. Prometió muchísimas cosas el presidente, como cuando usted llega de cero, que quiere lograr ganar la presidencia. Yo pienso que fue un discurso, o sea, muchas cosas, muchas promesas a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres y las mujeres del campo, que es el factor determinante para el proceso electoral del 2020. Entonces, ¿fue un discurso reeleccionista o buscando la reelección o lo va a intentar el presidente? Yo creo que absolutamente sí. Yo creía hace algunos días, antes del discurso del presidente, creía que él no estaba en eso porque no había manifestado él directamente de su boca que estuviera en proceso de reelección, pero yo creo que sí, que el presidente está en eso. Que vaya a ser posible en el Congreso Nacional, aquí cualquier cosa es posible en el Congreso Nacional, no importa lo que tengamos que gastar o lo que haya que pagar para lograr la reforma a la Constitución. Que el presidente ha hecho una muy buena gestión, yo pienso que sí, de las mejores que hemos tenido en el país, y eso lo reconocen todos los dominicanos, o la mayoría de los dominicanos, para no decir todos. Pero ¿qué va a provocar esa posible reforma a la Constitución? ¿De qué forma va a afectar nuestra institucionalidad? ¿Y de qué forma va a afectar la unidad y la cohesión del Partido de la Liberación Dominicana? Porque si el Partido de la Liberación Dominicana no va unido al proceso electoral del 20, sea con un candidato, con el otro, no va a ganar el proceso electoral. Es muy difícil. Aunque desde cuando las personas están en el gobierno creen que las cosas son mucho más fáciles y que todo es posible, pero yo creo que la gente no está opuesta al presidente de la República, yo creo que sí la gente está opuesta a la modificación a la Constitución. Pienso que la gente reconoce el esfuerzo del presidente por el trabajo, en su empeño en dejar un buen legado para cuando ya no esté en la presidencia, pero haber dicho el año pasado o antes de la reforma a la Constitución anterior de que juraba por Dios que no, que este era su segundo mandato, entonces ahora como que dejar entrever otra cosa, de que estoy dispuesto a pagar el precio para continuar sirviendo a la patria, pero ¿cuál precio? O sea, el precio, ahora no hay que pagar ningún precio de aquí hasta el 20, el problema es después del 20, o sea, lo que hay que hacer para continuar el presidente después del 20. Entonces, yo no sé cómo vaya el PLD debe enfrentar sus dificultades, tienen su reunión esta
Mañana lunes el comité político se va a reunir, si es que no se suspende de aquí a allá. Cualquier cosa es posible, pero ellos tienen que enfrentar sus diferencias y tienen que tratar de llegar unidos al proceso electoral del 2020, porque de lo contrario, pienso que la oposición puede estar muy cerca de la presidencia. Así es. A mí me preocupó escuchar al presidente de la República, luego de mostrar grandes resultados ahí en su rendición de cuentas, decir el asunto que yo no sé a qué responde, lo de que estar dispuesto a pagar el precio que sea para continuar sirviendo a la patria. Creo que fue así. Ese corte lo tenemos ahí, para no dejar ninguna duda. Vamos a ver si es posible escucharlo cuando uno está interpretando de manera incorrecta, y sería todavía mucho más interesante si escuchamos ese corte de lo del el precio que estaría dispuesto a pagar el presidente. Vamos a ver. Y hoy, casi 7 años más tarde, les digo nuevamente, estoy aquí para los difíciles, sí, para los difíciles, para lo que no se logra en una hora, para lo que no es posible sin esfuerzo, para lo que no cuesta, para lo que cuesta, pero tiene que hacerse. Estoy primero, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente, justo lo que citábamos. A mí me preocupó esto por la interpretación. Yo no sé qué favor le hace el presidente de la República, primero a todo lo otro, a todos sus logros expresados allí, a su entorno político, a un entorno político que está dispuesto y necesita crecer. Estamos hablando de los aspirantes de su entorno que están soñando con eso. A todos esos aspirantes que dependen de Danilo. Si los aspirantes denominados del danilismo estaban frisados, ahora están congelados a 70 metros, pero hacia abajo, helado totalmente. Y con un invierno que no se sabe cuándo va a terminar para ellos. Esa es la realidad. Me preocupó eso, me preocupó ver al presidente decir que que no lo busquen en chisme, ¿por qué estar pendiente a este tipo de cosas? Esa es la política, de eso se trata, eso vivimos. Entre otros temas súper interesantes que tenemos para compartir con ustedes, hoy tenemos que ir a la pausa para regresar con el entrevistado de esta noche. Rafael Santos es secretario nacional de Educación y Doctrina del PRM, juega un papel importante en ese partido en la actualidad. Con él conversamos. Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar con don Rafael Santos, es el secretario nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar con usted. Bienvenido, Igual. Rafael. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mire, a propósito de educación, el Partido Revolucionario Moderno vive un proceso interesante de cara a todo lo que hay que hacer en la tarea principal ahora, que es el montaje de la primaria, su inclinación, su trabajo político en la actualidad. Cuéntenos cómo avanza entonces el PRM. Sí, el PRM en su Secretaría de Educación y Doctrina está trabajando en la difusión de las leyes, la ley de partido político, la 33-17, y, 33-18, y la ley 1519, Sí, son nuevas que las es dos. la ley electoral. En el caso de la ley 33-18 de partidos políticos, están señalados plazos fatales, plazos sobre cuándo hay que entregarle el padrón a la Junta. Recuérdese que nosotros vamos en primaria cerrada y por tanto es con un padrón propio. Sí.
Estamos construyendo ahora ese padrón. El PRM tenía 523.082 afiliados y estamos en una campaña para llevar eso por lo menos a 1.500.000. Ese será el padrón. Hay que entregárselo el 7 de julio a la Junta Central Electoral. Pero también hay fechas para las alianzas, hay fechas para la inscripción de candidaturas y todo eso pues se lo estamos mostrando e instruyendo a nuestra militancia. Y con el caso de la ley electoral habrá una modalidad que no es un voto electrónico, es un voto automatizado. Y hay una diferencia entre el voto electrónico y el voto automatizado en que con el cual ustedes están de acuerdo. Sí, las máquinas no estarán conectadas online, no estará, por tanto, no existe la posibilidad de que alguien pueda descubrir por quién votaron los electores, ni mucho menos cómo puede distorsionar el escrutinio, porque estas máquinas sencillamente lo único que hacen es recibir el voto y calcular. No son, por tanto... No hay una transmisión simultánea. No hay una transmisión simultánea, no hay una conexidad simultánea y esos datos no pueden ser calculados en otra máquina. Don Rafael... Eso es nuevo, el voto automatizado, y estamos en ese proceso. Sí. Además, estamos difundiendo lo que son los valores de la democracia, que la ley de partido dice que deben dedicar un 10% los partidos políticos de los fondos que reciban del Estado para educación ciudadana, educación democrática, educación en valores. Sí. En eso está la Secretaría. Mire, entonces, los miembros, el personal que tiene que trabajar en cada recinto, en cada centro, el conocimiento de la propia ley o de las leyes y esos plazos, el PRM no tiene ningún tipo de dificultad en esa dirección. Bueno, estamos trabajando con el calendario de la Junta Central Electoral y estamos formando personas que la ponemos a disposición de la Junta. Esas personas, pues, lógicamente, estarán para colaborar, por eso le llamamos personal de apoyo, para que si le tocase ser funcionario en un colegio electoral, tengan la debida preparación. De manera que estamos trabajando también en eso y estamos trabajando en un punto importante que es la evaluación. Vamos a empezar dentro de una semana a evaluar el perfil de todos los delegados políticos y los delegados técnicos del PRM ante las 158 juntas electorales, que antes se llamaban juntas municipales y ahora se llaman juntas electorales. Y es importante decir que en la ley electoral, la 1519, las juntas electorales, las municipales, tienen funciones contenciosas que antes no tenían. O sea, la Junta Central Electoral solo tiene funciones administrativas, pero las juntas electorales de los municipios tienen funciones administrativas y funciones contenciosas. Quiere decir que los conflictos electorales que surjan del proceso antes, durante o después de él, se ventilarán en primer grado en las juntas electorales municipales. Por tanto, la ley exige que por lo menos uno de esos miembros de esa junta sea abogado. Por lo menos uno tiene que ser abogado. Pero está la posibilidad, don Rafael, de como ustedes van a un proceso cerrado, o sea, solo votarán los miembros de su partido en esa logística que llevará a cabo la Junta Central Electoral, ¿hay alguna posibilidad de ustedes, partiendo de los costos que ha dicho la Junta que tienen las primarias, en el cual ustedes deberán aportar una cuota muy importante, hay la posibilidad de que el PRM no vaya a ese proceso y que se puedan poner de acuerdo a lo interno del partido
eligiendo su candidato, o sea, entre ustedes, no ir al proceso de votación. Por lo menos a nivel presidencial. Aunque se lograse un acuerdo para lo presidencial, nosotros tenemos que ir al proceso, porque están las otras candidaturas, 32 senadores, 158 alcaldes, 1.200 regidores, 235 directores o directoras de juntas municipales, 657 vocales y unos 190 diputados, también 20 diputados al Parlamento Centroamericano y sus suplentes. Por todo eso, o diputadas, porque también está un 40% que hay que respetar a cada género. Sí. O sea, ningún género puede tener menos de un 40. O más de un 60. O más de un 60. So pena de que cualquier listado que no cumpla con esos requisitos sea devuelto al partido donde se generó. Por eso nosotros efectivamente vamos a primaria. Ahora, si antes todo lo que se pueda poner de acuerdo, si en un sitio pues se ponen de acuerdo y hay un solo senador, no 3 candidatos, en fin, si se van ordenando las boletas en base a consenso, pues eso facilitará la cosa, pero nosotros estaremos en las primarias. Sí, don Rafael, en octubre. Hay 2 temas vinculados con el comportamiento del partido y sus líderes que se lo voy a poner para que nos responda antes de despedirle. Mire, hay quienes dicen que los enfrentamientos internos entre Luis Abinader e Hipólito Mejía pudieran provocar una situación extrema a lo interno de la organización. Un ejemplo de eso fue la firma del pacto eléctrico. Hipólito abogando porque se firme, y Luis y la línea del partido como tal diciendo que no. En el Congreso, el vocero ayer, Ronald Sánchez, dice en la Cámara de Diputados que los diputados del PRM no van a apoyar, no están dispuestos a apoyar una modificación a la Constitución para permitir la reelección, dejando entrever que sí hay unos movimientos y que sí hay diputados que pudieran estar en esta dirección. ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, en el PRM no hay disidencia, no hay confrontación. No. La no firma del pacto eléctrico fue votada a unanimidad. Es decir, que votaron aunque Hipólito dijo que había que porque firmar. El presidente Mejía lo que dijo fue una posición de estadista. Él dice lo que piensa, pero él no va contra lo que decide el partido. Y en ese sentido, él dijo, sinceramente, yo creí que debió firmarse el pacto porque teníamos tantos años discutiéndolo. Pero en la dirección del partido, los seguidores del presidente Hipólito Mejía votaron junto con los de Luis Abinader y de todos los miembros de la dirección ejecutiva, que es una institución muy institucional. Lo llevan forzado. No, muy institucional, que no se tuerce hacia cosas grupales. Ahí se aprobó a unanimidad. Y en segundo lugar, yo sí amanecí preocupado, porque vi cómo Danilo Medina le mandó esos fuetazos a Leonel Fernández. Al final le dijo que él siempre llega ahora, a tiempo, a sus citas, que él no hace discursos grandilocuentes y que realmente no le gusta el chisme. O sea, le dijo 3 cosas. O sea, ¿usted cree que todo eso que dijo Danilo fue a Leonel Fernández? ¿O a usted no se le pareció? No, yo le estoy preguntando a usted. No, pero a mí me pareció por lo que vi. Y que son un hombre que llega tarde a todo, una persona que hace discursos que a veces están llenos de lenguaje abstracto. Y entonces, al final, como para no dejar duda, le dijo, y yo estaré aquí, dispuesto a sacrificar. Pero los diputados del PRM, ¿qué van a hacer cuando llegue la reforma a la Constitución? Nada, van a votar por su partido, yo estoy seguro, esa gente no va a equivocarse. Además, un partido que va a ganar las elecciones en el 2020, ¿tú crees que alguien lo va a traicionar? En el 2016, nosotros en la reforma del 2015, nosotros no perdimos diputados. Y éramos un partido todavía pequeño, sin influencia en la sociedad.
Hoy es con el PRM que hay que fajarse. Entonces, se da un loco, un tipo que se ponga a cogerse unos pesitos. Nosotros no tenemos ese problema. Ahora, el PLD sí tiene un problema. Quiera Dios, que esa gente pueda entenderse y que no vaya a haber ahí un desorden. A usted no le conviene mucho que se entienda. No, pero yo soy cristiano. Yo soy cristiano y le deseo a ellos la mejor de la suerte. Porque la democracia necesita partidos fuertes. Y estas cosas se ven feas. Mira, se fajaron a pelear en una caseta ahí antes de que comenzara la actividad. Activistas. Bueno. O sea que se vio ayer, que hay en el PLD dos grupos que están peleando por la misma silla. Sí, el fin de semana intenso políticamente. Muchísimas gracias, don Rafael Santos, secretario de Educación, secretario nacional de Educación y Doctrina del PRM. Muchísimas gracias, don Rafael, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Y gracias a ustedes, que son dos hermanos tan inteligentes y tan bonitos. Gracias, don Rafael. Regresamos. Bueno, sin duda es que la crisis en Venezuela cada día entra a una fase más crítica, peor. Vamos con nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández, esa es su perspectiva internacional de esta semana. Alfredo. Buenas noches, Joanny Alexander. El pasado fin de semana en Venezuela suponía un punto de inflexión en la difícil situación política, social y económica que atraviesa ese país. El viernes se desarrolló un concierto multitudinario llamado Venezuela Live Aid, organizado por el multimillonario inglés Richard Branson, donde se presentaron decenas de artistas de talla mundial, incluido nuestro Juan Luis Guerra, con la finalidad de recaudar $100 millones. El sábado fue la fecha elegida por la oposición para pasar las toneladas de ayuda humanitaria enviada por varios países bajo la dirección del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Por luego de horas de tensión en la frontera colombo-venezolana, las bombas lacrimógenas y los perdigonazos fueron los protagonistas de la jornada. De nada valió las precariedades que vive ese pueblo. El régimen de Maduro ordenó quemar algunos de los contenedores donde se alojaba comida y medicamentos. Indolencia, abuso o crimen de lesa humanidad lo han tachado la oposición y parte de la comunidad internacional. El chavismo se aferra al poder, cerrando todas las fronteras y contacto con el exterior. Mientras fuera, hay un clamor que sigue creciendo a favor de Guaidó, que poco a poco sigue ganando reconocimiento, agotando así el oxígeno que le queda al socialismo. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Bueno, vamos a estrenar un nuevo segmento en este programa. Hoy, tecnología. Bueno, ¿qué seríamos de nosotros sin tecnología en esta época? ¿Qué sería? Muchos aspectos positivos, otros no tanto. Sí. Y muy negativo, depende del uso que le demos. El fin es que la experta en tecnología, Yacelis Delgado, va a estar con nosotros en Propuesta Final desde esta noche. Buenas noches, Yacelis. Muy buenas noches, Joana Valenzuela y Alexander. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer poder estar aquí cada domingo compartiendo con ustedes informaciones valiosas en el ámbito digital y de actualidad. Como tú dices, herramientas que nos acompañan en el día a día y que son parte de nosotros. Así es. Usted nos mantendrá muy actualizados, sobre todo a mí. Sí, que No sé tú sabes que él es nada medio, él no está tan actualizado, tú. No. O sea que a él podemos ayudarlo mucho. Sí, aquí. va a ser de mucha ayuda. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy, Yacelis? Bueno, precisamente hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante para las familias y principalmente para los padres que están embargados en esta era digital y que muchas veces no saben manejar este tema. Entonces, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es ¿a qué edad deberían los niños empezar a navegar por Internet? O sea, que para los padres el tema de la seguridad en Internet, en sus hijos, tiene que ser de vital importancia
y tener alguna cautela en relación a este tema. Yo les traje hoy a los dos 5 signos que nos indican a nosotros cuando un niño pudiera empezar a navegar por internet y cómo los padres pudieran interactuar o entrarse en ese mundo para hacerle un acompañamiento en este tema. Y los niños cada vez más acceden más pronto a la red. A nadie le impresiona ver menores de 2 años navegar en una tablet o dispositivo móvil. De hecho, según un reciente informe de la UNICEF, 1 de cada 3 usuarios en internet son niños. Eso es 1 grave. de cada 3 usuarios en internet son niños. Entonces, ¿cuál es la edad en la que los padres, ¿verdad?, deben permitir el acceso o a navegar en internet a estos niños? Para ser honesta, no existe ninguna edad determinada al acceso de los niños en internet. Cuando son muy pequeños, no es adecuado usarlo para calmar al niño si está enfadado, para entretenerle si está aburrido o para que coma, que muchos padres, ¿verdad?, en la desesperación acuden a comprarle juguetitos tecnológicos para poder calmar al niño. Eso no es adecuado. En edades tempranas es necesario limitar todo lo posible su uso, estimulando cambios en el niño a través de los juegos, la experimentación con el entorno, y luego progresivamente puede enseñar a usar el internet de forma adecuada. Eso es cuando el niño está, ¿verdad?, como son nativos digitales y ya los niños desde que nacen, digo yo, ¿verdad?, directamente empiezan a utilizar la tecnología o pueden ser zombies de YouTube directamente. Entonces los padres lo que hacen es un acompañamiento en el proceso de aprendizaje para estimular muchas veces las funciones cognitivas a través de videojuegos educativos que favorezcan el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, los principales riesgos es la exposición a personas que quieren aprovecharse de ellas sexualmente. Existe bien lo que es el sexting en internet. Ahí podemos también ver, facilitan datos personales o privados extraños. O sea, los niños inician una navegación de forma no segura. Entonces, tú creas un primer perfil en Facebook y empiezas a compartir datos como tu dirección, tu estado actual, donde tú te encuentras actualmente. Y eso es una vulnerabilidad para los padres que no tienen control o que no están dentro del mundo digital. Entonces, algo muy importante es no acceder a las redes sociales antes de los 14 años, porque una cosa es navegar en internet, ¿verdad?, buscar videos en YouTube que nos entretengan, pero ya acceder a las redes sociales, a crear un perfil en las redes, lo más recomendable es que no sea antes de los 14 años. Los padres deben supervisar y orientar a sus hijos en el uso de internet, además de tener una buena comunicación con ellos. La seguridad es bastante importante, ser capaz de diferenciar entre un contenido verdadero o falso directamente, y también la seguridad que le puedan proveer sus padres en el acompañamiento con el proceso de el internet. Conoce los peligros de internet, como les decía, en el internet está lo que es el cyberbullying y también podemos ver el sexting, que son peligros muy frecuentes de piratas informáticos que se encuentran detrás del ordenador esperando niños que ellos puedan, ¿verdad?, ser vulnerados o pedirles información para ser capturados. Pedir ayuda si se siente acosado o alguien que le molesta. Esto es muy importante, que la comunicación fluya directamente entre el padre y el adolescente, que si existe una persona que desea violentar, ¿verdad?, su privacidad o pedirle algún dato que no coincida con lo que ya se le autorizó su padre, sería bueno siempre mantenernos en contacto. ¿Cuánto tiempo dedica a navegar por internet? Bueno, el tiempo en el internet, si dejamos los niños, es ilimitado. Sí. Hay niños que duran 24 horas navegando por internet, pero siempre es muy importante que los padres tengan visible el ordenador y que haya un límite de tiempo en el internet. Es decir, que se les prolongue la conectividad o se le disminuya, dependiendo de las tareas, así como también recomendarles muchísimos juegos educativos y también algunas herramientas que les ayude a su proceso de desarrollo. Yo sé que ha estado muy interesante, el tema con los niños es bien delicado. Veo niños de 1, 2 y hasta 3 años. Se ha convertido en un problema eso. Que los padres tienen capacidad ilimitada, o sea, no tienen ningún control, y eso realmente es bastante preocupante. El tema de la sensibilidad, o sea, el niño no tiene una diferenciación de contenidos, o sea, no sabe cuándo un contenido es apto para él, entonces eso puede afectar mucho su aspecto emocional. Pero muchísimas gracias, Yacelis Delgado, por estas informaciones en este nuevo segmento de Propuesta Final, tecnología que tanto está
de moda en estos tiempos. Interesante. Buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez. Bueno, señor Valenzuela, la parte final de este programa ya, entonces mañana formalmente inicia la semana laboral de este mes de marzo. Sí, correcto. Sí. Así es. Interesante el ambiente político que se vive, a ver qué pasa en la reunión del Comité Político del PLD, como usted dijo ahorita, si se da, porque andan unos asuntos ahí que ya uno no sabe qué va a pasar. Interesante todo lo que viene y nosotros estaremos con vida, Dios mediante, para contarlo junto a ustedes. Buenas noches.